Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que les va a volar la cabeza. Hoy amigos tenemos un bombazo, un verdadero notición que les va a encantar a todos los que son fans de Kerem Bürsin, y sé que muchos de ustedes lo son. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los sentimientos, en lo más profundo del corazón de Kerem, directo y sin filtro. Sí, escucharon bien. Kerem Bürsin en vivo ha revelado sus sentimientos, y nosotros vamos a desentrañar cada palabra, cada gesto, cada expresión. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero darles la bienvenida oficial a todos los que son nuevos por aquí. Si son nuevos en el canal, un abrazo gigante. Y para todos mis suscriptores fieles, muchas gracias por estar siempre aquí apoyándome. Realmente valoro cada uno de sus comentarios, sus likes y su apoyo incondicional. Y hablando de apoyo, si aún no lo han hecho, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, especialmente aquellos que traen primicias como la de hoy. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Únanse a la familia. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué va todo esto? Pues bien, hace poco Kerem Bürsin estuvo en una entrevista en vivo, y durante esa conversación, con la naturalidad y la sinceridad que lo caracterizan, abrió su corazón. No solo habló de su trabajo, de sus proyectos, de su futuro, sino que también nos regaló un vistazo a sus sentimientos más profundos. Habló sobre el amor, sobre la amistad, sobre sus sueños, sobre sus miedos, una verdadera montaña rusa emocional. Y nosotros como buenos fans vamos a analizar cada detalle, cada frase, cada matiz de esa entrevista. Vamos a empezar por el contexto. ¿Dónde y cuándo se llevó a cabo esta entrevista? ¿Qué motivó a Kerem a hablar tan abiertamente? ¿Quiénes eran los entrevistadores? Toda esta información es importante para comprender mejor el tono y el contenido de sus declaraciones. La entrevista, que fue transmitida en vivo a través de una plataforma digital, fue parte de la promoción de un nuevo proyecto en el que Kerem está involucrado. La conversación se desarrolló en un ambiente relajado y distendido, lo que propició que Kerem se sintiera cómodo y dispuesto a compartir sus pensamientos más íntimos. Los entrevistadores, conocedores de su carrera y de su personalidad, lograron crear un ambiente propicio para la conversación, sin presionar ni forzar ninguna respuesta. La elección de la plataforma digital demuestra la conexión de Kerem con sus fans, buscando un espacio más directo y personal para compartir sus experiencias. La dinámica en vivo permitía la interacción, un elemento clave para que Kerem se sintiera aún más a gusto. Ahora adentrémonos en las declaraciones más impactantes. Uno de los temas que más capturó la atención de todos fue su visión sobre el amor. Kerem, como sabemos, es un hombre que cree en el amor, en el compromiso, en las relaciones auténticas. En la entrevista dejó claro que para él el amor no es solo una emoción, sino una decisión, un trabajo en equipo, un camino que se recorre juntos. Habló de la importancia de la comunicación, del respeto mutuo, de la confianza y sobre todo, de la honestidad. Dijo algo así como, el amor verdadero es aquel que se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras sinceras, con el apoyo incondicional. Es entender a la otra persona, aceptar sus defectos, celebrar sus virtudes y estar ahí, siempre, en las buenas y en las malas. ¡Guau! ¿Verdad que suena increíble? Esta perspectiva del amor como una construcción constante es profundamente inspiradora. No se trata de un sentimiento efímero, sino de un compromiso activo, de una elección consciente. La idea de pequeños gestos resalta la importancia de la consistencia y la atención a los detalles en la vida diaria, elementos que fortalecen los lazos emocionales. Pero la cosa no se quedó ahí. Kerem también compartió su experiencia personal con el amor, sin dar nombres ni entrar en detalles. Sin embargo, sí dejó entrever que ha tenido momentos de felicidad, de alegría, de plenitud, pero también momentos de tristeza, de decepción, de desilusión. Lo importante, según él, es aprender de cada experiencia, crecer como persona y seguir creyendo en el amor, a pesar de todo. Dijo algo muy conmovedor, el amor, a veces, duele. Pero ese dolor también nos hace más fuertes, más sabios, más conscientes de lo que realmente queremos en la vida. No hay que tener miedo a equivocarse, a caer, a fracasar. Lo importante es levantarse, aprender la lección y seguir adelante con la esperanza de encontrar, algún día, ese amor verdadero que nos llene el alma.
Estas palabras revelan una profunda madurez emocional. La aceptación del dolor como parte del proceso de crecimiento es un mensaje poderoso. La capacidad de aprender de los errores y de mantener la esperanza, a pesar de las experiencias negativas, es una cualidad admirable. Kerem nos muestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuerza que nos permite conectar con los demás y con nosotros mismos. Otro tema que no podía faltar en la conversación fue su relación con la amistad. Kerem es conocido por ser una persona muy sociable, que valora mucho a sus amigos. En la entrevista habló de la importancia de la amistad en su vida, de cómo sus amigos son su familia elegida, de cómo lo apoyan, lo inspiran y lo hacen reír. Dijo algo muy bonito: la amistad es un tesoro invaluable. Son esas personas que están contigo en las buenas y en las malas, que te conocen a la perfección, que te aceptan tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Son esas personas que te animan a seguir tus sueños, que te dan fuerza cuando flaqueas, que te recuerdan lo valioso que eres. ¡Qué palabras tan hermosas! La manera en que Kerem describe la amistad resuena en todos nosotros. La amistad genuina es un refugio, un espacio seguro donde podemos ser nosotros mismos sin temor a ser juzgados. La idea de familia elegida destaca la importancia de las conexiones humanas y el poder de elegir a las personas que nos acompañarán en nuestro camino. Pero lo que más me impactó fue cuando habló de sus sueños y de sus miedos. Kerem, como cualquier persona, tiene sueños, metas, aspiraciones. Quiere seguir creciendo como actor, quiere seguir explorando nuevos personajes, quiere seguir dejando huella en el mundo del cine y de la televisión. Pero también tiene miedos, inseguridades, dudas. Temor al fracaso, miedo a no estar a la altura de las expectativas, miedo a perder a sus seres queridos. Pero lo más importante es cómo enfrenta esos miedos. Dijo: los miedos son parte de la vida. Todos los tenemos. Pero no podemos permitir que nos paralicen, que nos impidan avanzar. Lo importante es enfrentarlos, superarlos, aprender de ellos. Hay que arriesgarse, salir de la zona de confort, luchar por lo que uno quiere. La vida es un camino lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. Hay que saber aprovecharlas. Esta honestidad sobre sus miedos es lo que lo hace tan cercano a sus seguidores. La aceptación de la vulnerabilidad nos permite empatizar con él y sentirnos inspirados por su valentía. La idea de salir de la zona de confort es un recordatorio de que el crecimiento personal requiere esfuerzo y coraje. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa para reflexionar sobre lo que Kerem nos está transmitiendo. Sus palabras no son solo bonitas, son inspiradoras. Nos está hablando de la importancia de la autenticidad, de la sinceridad, de la valentía. Nos está diciendo que no tengamos miedo a mostrar nuestros sentimientos, a ser vulnerables, a ser nosotros mismos. Nos está invitando a creer en el amor, en la amistad, en nuestros sueños. Nos está diciendo que la vida es una aventura, y que debemos vivirla intensamente sin miedo a equivocarnos. Estas lecciones son valiosas para todos nosotros. En un mundo que a menudo nos exige ser perfectos, Kerem nos recuerda la importancia de la autenticidad y de la aceptación de nuestras imperfecciones. Su mensaje nos anima a ser valientes, a perseguir nuestros sueños y a disfrutar del viaje, a pesar de los obstáculos que encontremos en el camino. Ahora, volvamos a la entrevista. Kerem también habló sobre su relación con sus fans. Él sabe que su éxito se debe en gran medida al apoyo y al cariño de sus seguidores. En la entrevista expresó su gratitud hacia ellos, les agradeció por su cariño, por su apoyo incondicional, por estar siempre ahí, presentes en su vida. Dijo algo como: mis fans son mi mayor tesoro. Sin ellos, nada de esto sería posible. Me dan fuerza, me motivan, me inspiran. Me siento muy afortunado de tener el cariño y el apoyo de tantas personas en todo el mundo. Gracias de verdad, gracias por estar siempre ahí, por creer en mí, por celebrar mis éxitos y por apoyarme en los momentos difíciles. Un gesto muy humilde y sincero. La conexión de Kerem con sus fans es algo que se aprecia mucho. Este sentimiento de gratitud refleja una humildad que lo hace aún más querido. La conexión entre un artista y sus seguidores es una relación de apoyo mutuo, donde ambos se benefician. Y para completar el cuadro, Kerem también compartió sus planes futuros. Habló de sus próximos proyectos, de sus nuevos retos, de sus aspiraciones profesionales.
Sin revelar demasiados detalles, dejó entrever que vienen cosas muy interesantes, que está trabajando en proyectos ambiciosos y prometedores. Así que, amigos, estén atentos. Porque Kerem Bürsin, como siempre, nos va a sorprender. Dijo que quiere seguir explorando nuevos personajes, que quiere seguir creciendo como actor, que quiere seguir aprendiendo y evolucionando. Un verdadero ejemplo a seguir. La anticipación por sus futuros proyectos es emocionante. Kerem siempre busca nuevos desafíos, lo que demuestra su compromiso con su arte y su deseo de superarse continuamente. En resumen, la entrevista fue una experiencia muy enriquecedora. Nos permitió conocer un poco más a Kerem Bürsin, a su lado más humano, a sus sentimientos más profundos. Nos demostró que es una persona sensible, auténtica, valiente, que no tiene miedo a mostrarse tal y como es. Nos inspiró a creer en el amor, en la amistad, en nuestros sueños. Nos motivó a luchar por lo que queremos, a enfrentar nuestros miedos, a vivir la vida intensamente. La entrevista fue mucho más que una conversación, fue una ventana a su alma. Su sinceridad y apertura son un regalo para sus fans, quienes se sienten más conectados y cercanos a él. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero resumir los puntos clave que hemos visto hoy. Primero, Kerem habló de su visión del amor, destacando la importancia de la comunicación, del respeto y de la honestidad. Segundo, compartió su experiencia personal con el amor, mostrando que, a pesar de los altibajos, sigue creyendo en él. Tercero, habló de la importancia de la amistad en su vida, destacando el valor de tener amigos que lo apoyen, lo inspiren y lo hagan reír. Cuarto, reveló sus sueños y sus miedos, demostrando que, a pesar de las dificultades, sigue luchando por lo que quiere. Quinto, expresó su gratitud hacia sus fans, reconociendo su apoyo incondicional. Y sexto, compartió sus planes futuros, prometiendo nuevos proyectos emocionantes. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta poder compartir este tipo de contenido con ustedes, que nos acerca más a nuestros ídolos. Realmente me siento muy agradecido de poder ser un puente entre ustedes y Kerem Bürsin. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo constante, por sus likes, por sus comentarios. Ustedes son los mejores. Este es un espacio para celebrar la conexión entre un artista y sus fans. Y ahora, como siempre, los quiero invitar a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué fue lo que más les gustó de la entrevista? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Qué opinan sobre su visión del amor, de la amistad, de la vida? Me encantaría leer sus opiniones. No duden en compartir sus pensamientos. La interacción con ustedes es lo más importante. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí. Un like es un voto de confianza. Así que sin más me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.